Bien, vamos a comenzar entonces la lección de hoy. De creyente a discípulo, que tal cual como lo dijeron. Entonces, dentro de esta escala, para poder llegar a la vida eterna, hay varios peldaños. Uno es reconocerme como pecador, pero junto con reconocerme como pecador, tenemos que tener claro que Dios nos ama y Él siempre quiere el bien para nosotros, pero no nos obliga. Él quiere lo mejor para uno, pero nos deja a nosotros elegir. Esto es similar a tener un hijo sanguíneo, que uno quiere lo mejor para su hijo, pero en determinado momento al hijo le va a enseñar a caminar, pero en determinado momento lo va a llevar de la mano y en determinado momento lo va a dejar caminar solo. De la misma manera, y él puede elegir qué hacer con su vida, lo vamos a orientar, queremos lo mejor, pero quien decide es nuestro hijo. Dios hace lo mismo con nosotros. Dado que Dios nos ama, Él nos pide declarar y reconocer que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y esa muerte en la cruz nos permite recibirlo como Señor y Salvador. Y luego de eso tenemos acceso a poder seguir el camino de la salvación y la vida eterna. Bien, entonces, en este contexto, esto ya lo he dicho un poco, vamos a ir acá. Bien, ¿qué diferencias hay entre ser creyente, cristiano, discípulo? ¿Qué es lo que es un creyente? Alguien que dice que cree, simplemente eso. Y el creer para nosotros es decir yo creo. En el tiempo de Jesús el creer era un compromiso bastante más allá de decir solamente yo creo. Sin embargo, el creyente es el que cree, y aquí estamos yendo estoy yendo a esta definición de la Academia Española. Especialmente se dice de quien profesa determinada fe religiosa. O sea, cualquier persona en la calle que va pasando y uno le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. Él es un creyente. No necesariamente ha leído alguna vez la Biblia, no necesariamente ha cantado en algún culto, no necesariamente ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Un cristiano es un creyente que profesa la fe en Cristo. Dice, yo creo, no creo en algún Dios, en cualquier Dios, sino que creo en Cristo. Y un discípulo, y de esto es lo que vamos a entrar más en detalle, es la persona que aprende una doctrina, una ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Entonces, en los tiempos de Jesús, vamos aquí a algunas preguntas, en los tiempos de Jesús, ¿Jesús tuvo algún discípulo? Sí, ¿Qué dicen los demás? ¿Jesús tuvo discípulos mientras él estuvo aquí en la tierra? o 12 discípulos. 12. 12 discípulos que también les llamó apóstoles. Y estos discípulos eran personas muy letradas, de mucho dinero, con muchos estudios. No, Eran en su mayoría, ¿a qué se dedicaban? uno era pescador, Perdón, no lo escuché, hermana Gladys. uno era pescador, ¿Ya? eh, los otros eran, Habían de distintas profesiones, habían varios pescadores, el pescador más conocido es Pedro, pero había otros también que eran pescadores, habían claro, algunos que se dedicaban que eran agricultores, había otro, uno que era doctor, y así, eran 12 en total. Pero lo que quiero decir es que un discípulo es alguien tal cual como lo dice en la definición del diccionario de la Academia Española, persona que aprende una doctrina. ¿Qué doctrina aprendieron esos primeros hombres? ¿La doctrina de quién? De Jesús. Je-
de Jesucristo, ¿ya? Porque Él les enseñó. Recuerden ustedes que la Escritura dice que Jesús andaba por las aldeas y recorría ciudades y hacía milagros, y Jesús no andaba solo, sino que andaba con sus 12 discípulos. Y tal cual como lo dice aquí, bajo la dirección de un maestro. ¿Quién era el maestro? Jesús. Jesucristo. Algunos datos. La palabra creyente, fíjense ustedes, aparece solo 19 veces en el Nuevo Testamento. La palabra cristiano aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y la palabra discípulo, cuántas veces aparece? 260 veces en la Biblia. 260 veces. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que quiere Dios, que quiere Jesucristo? ¿Quiere que seamos creyentes, cristianos o discípulos? Discípulo. Discípulos. Con el pasar del tiempo, nosotros, el hombre, hemos ido distorsionando esto. Y en lugar de convertirnos en discípulos, dado que es una tarea, recordemos que los primeros discípulos dicen que dejaron sus casas, dejaron sus trabajos, ¿verdad? Dejaron todo, ¿por qué? Por seguir a Cristo. Jesús. A Jesús. Entonces, algo que hay que tener claro es que efectivamente nuestro Señor nos invita, nos llama, nos desafía a ser discípulos. Entonces, esto lo podemos reforzar y vamos a buscar las Biblias. Mateo 28, si alguien lo puede buscar. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28. 28, el último capítulo de Mateo, de los versículos 18 al 20. Aquel que lo tenga, por favor, si lo puede leer. El que lo tenga, que lo lea nomás, por favor. Del 18, hermano Luis. Sí, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Esa? ¿Sí? ¿Está bien? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Mientras yo mantenía los brazos levantados. Hasta el 20, ¿eh? 20, perdón. Amando y confiando en Dios. Guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es el último mensaje de Cristo en los evangelios. ¿Ya? Y nos deja un mandato. Aquí Cristo ya fue crucificado y aquí va a ascender al cielo, después viene el libro de los Hechos. ¿Cuál es el mandato que nos deja? Por tanto, ¿qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Verdad? Ir y hacer discípulos. No dice, vayan y alaben a Dios. Eso es parte. No dice, vayan y hagan creyentes. Que dice, ir y hacer discípulos. Y después sigue. ¿Qué más dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Y después? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí. Entonces, si ustedes se fijan, para que Dios esté con nosotros, Dios en la Biblia tiene muchas promesas. Y aquí entrega una promesa clara. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hoy, mañana, el otro mes, el otro año, hasta el fin del mundo. Pero para eso
nosotros tenemos que hacer 3 cosas. A ver si pusimos atención, sin ver la Biblia. ¿Cuáles son las 3 cosas que hay que hacer? La primera... Bautizándolo. ¿Bautizándolo? ¿Perdón? ¿Bautizándolo? No, pero antes de eso, hay que hacer 3 Creer cosas. La primera no, dice ir y y hacer, hacer ir y hacer discípulos, la primera. La segunda, Bautizado. bautizándolos, ¿verdad? Nombre del La Padre. semana pasada alguien preguntaba si era necesario bautizarse o para qué era el bautismo. Lo dice claramente, hacer discípulos, bautizarle, y lo tercero, Enseñarles que guarden todas las enseñar las cosas que os he... he mandado. Entonces, para que Dios esté con nosotros, Jesús esté con nosotros, nosotros tenemos que hacer estas 3 cosas. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. ¿Ya? Yo hasta el minuto con la pastora nos estamos salvando en la tercera porque le estamos enseñando. ¿Ya? Pero hay que bautizarlo y hay que hacer los discípulos, po. Bien, continuamos. Entonces, tal cual como dice la Biblia, dice en los evangelios, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Los escogidos son los que dicen, sí, heme aquí. Ya, heme aquí para lo que mande, Señor. Y el Señor de repente nos pide cosas que no son tan fáciles de cumplir. Y depende de nosotros aceptarlas o no. Esto es algo también que ocurre, que en nuestra iglesia, en toda la iglesia en general, hay muchos creyentes, pero que si uno empieza a mirar, en la verdad, no son tan creyentes. ¿Ya? Y por lo tanto el desafío aquí es ser discípulo. ¿Y qué significa eso? Es hacer lo que Dios nos llamó a hacer. La fe implica un riesgo. No sé si alguna vez, esta es una dicha, una frase, digamos, más o menos conocida. Cuando le ha dado susto, cuando le ha dado susto, hay algo que no quieren vivir, que algo que les complicó. ¿Le ha pasado que la piel se le pone como piel de gallina, no? Sí. Así es. Que nos da susto, ¿verdad? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. La fe implica eso. Atravesar esa raya de gallina, esa raya que nos da miedo para ver si Dios va a sanar o no va a sanar. Dios me va a ayudar a discipular o no me va a ayudar. Y fe es dar el salto, atreverse entendiendo que Dios está con nosotros. Bien, Sí. vamos a ir ahora a una comparación. Aquí hay cosas. ¿Quién es el creyente y quién es el discípulo? Veamos aquí qué es lo que nos identifica más. El creyente asiste a una iglesia. O sea, hasta el minuto aquí somos creyentes, ¿o no? Sí. Somos creyentes, asistimos a la iglesia. El discípulo dice, entiende qué es la iglesia. ¿Ya? En estas clases lo hemos estado reforzando y hacia adelante lo vamos a reforzar un poquito más. El creyente busca que le animen. Se escucha. El discípulo anda siempre animado. ¿A qué nos parecemos más ahí? ¿Andamos buscando que nos animen, que nos inflen el neumático porque nos desinflamos? ¿O estamos animados? No, animal. Yo estoy animado. Digamos, el creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a alguien usted, a un hermano en la fe? Pues no a un familiar, no una comida, no. ¿Cuándo fue lo visitó? Porque sintió en su corazón, y en este tiempo no lo visitemos, pero llamémosle, mandémosle un mensaje WhatsApp. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y también en recibir. Y aquí viene una pregunta. Cuando nosotros, en tiempo que podíamos reunirnos, congregarnos físicamente, en los cultos, sobre todo en los cultos, en los estudios bíblicos, ¿con qué actitud vamos a congregarnos?
vamos porque, Señor, vengo con tanto problema, vengo tan agotado, tan cansado, que pucha, vengo a cargar las pilas. Vengo a que me levantes. Esa es una posibilidad. O la otra posibilidad es que me he estado preparando toda la semana en oración, en una comunicación con Dios, en la búsqueda de Dios en la palabra, y por lo tanto llego el domingo con las pilas Duracell del Espíritu Santo cargadas y voy a contagiar a otros. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí. La pregunta es, ¿voy a recibir o voy a dar a otros? Entonces, cuando uno empieza a buscar No, explicaciones, voy a recibir. cuando uno a veces el culto lo encuentra, pucha, que estuvo fome, latero, etcétera, ¿con qué actitud fui yo? ¿Fui a recibir, a buscar? ¿O yo durante toda la semana me preparé para ir a contagiar mi efervescencia espiritual a otros? Entonces, lo que dice que el creyente es, piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y también en recibir de parte de Dios. El creyente murmura y reclama. ¿Le ha pasado o no? Pucha, ¿por qué las cosas se hacen así? ¿Por qué pusieron esta alabanza? ¿Por qué anoche el culto hasta las 10:30 si yo tengo que trabajar al otro día? ¿Ya? El discípulo obedece y actúa. ¿Ya? Si uno lo piensa, hace no sé cuánto tiempo yo creo que tuvimos la vigilia, no sé, hace como un año, y de ahí que no nos quedábamos hasta las 10:30. Entonces, un año es mucho. El creyente lee la palabra, el discípulo enseña la palabra. ¿Ya? ¿Y para qué decir aquí el menos creyente tampoco lee la palabra? ¿Ya? Sigamos. El creyente espera que le oren, el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. ¿Ya? Y aquí hay un conjunto, nos vamos a ir a la última para que alcancemos a ver lo siguiente, si no nos va a pillar la hora. El creyente suma. Pucha, con harto esfuerzo, la hermana Juanita invitó en algún minuto al hermano Andrés, ¿ya? O al revés, no sé qué fue primero, ¿ya? El creyente suma, pero dice que el discípulo multiplica, po. Tiene que invitar a la hija, al nieto, al yerno y no sé cuántos más, ¿verdad? Para multiplicar. Vamos aquí. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. Y finalmente el creyente sueña que en algún momento va a llegar. El discípulo actúa. ¿Ya? O sea, ¿cuándo hay que hacerlo? Hoy. Ahí hay una comparación que yo esto después se lo voy a compartir. Entonces, tiene la pregunta, que yo creo que ya sabemos la respuesta, pero en nuestra comunidad de fe, todos, unos más que otros, somos mucho más parecidos, y ojo, estoy diciendo somos, no estoy diciendo son, somos mucho más parecidos a un creyente que a un discípulo. Y de acuerdo a lo que vimos antes en la Gran Comisión, Mateo 28, el Señor no nos invita a ser creyentes, nos invita a ser y a ser discípulos. Y para eso no hay que tener ni un título especial, no hay que tener una fortuna ni determinadas características, sino que recordemos que a los primeros discípulos que el Señor llamó fueron pescadores, ¿ya? Y entre otros cargos, pero pescador había varios pescadores. Y por ejemplo, los pescadores, aquellos que hemos ido más de alguna vez, a lo menos a San Antonio o al Paraíso, los pescadores son hombres que andan limpiecitos, No. andan olorositos, andan con su ropa impecable. ¿Cómo son las manos de los pescadores? No sé si se las han visto. Entonces, y son personas muy letradas, tienen títulos universitarios, posgrado. El Señor invita a ser discípulos a personas comunes y corrientes. No necesitamos ni plata ni títulos, necesitamos disponernos y
trabajar para poder convertirnos en discípulos. Cuando digo trabajar, tiene que ver con acercarnos a Dios en oración, en la palabra, la práctica de los medios de gracia. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío. Y el desafío, vamos a seguirlo reforzando. El llegar a ser discípulo no es de un día para otro. Es un proceso que va avanzando paulatinamente. No es que venga un ángel con una varita mágica y nos toque y nos diga a partir de hoy, hermana Sarita, tú vas a ser un discípulo. Eso no funciona así. Esto es un proceso y un proceso significa que tenemos que ir avanzando poco a poco. Y si no avanzamos, simplemente no nos vamos a poder convertir en discípulos. ¿Qué es lo que dice 2 Pedro 1 del 5 al 7? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por lo tanto, esto es un proceso, no significa que de un día para otro voy a cumplir con el gran mandamiento que nos dejó Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el gran mandamiento, no? Que resume todos los anteriores. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Exactamente. ¿Y qué más? La segunda parte. ¿Sí? Eso mismo texto, hermana Gladys, pero hay una segunda parte que es tanto más importante. Sí. Y a tu prójimo Y a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. O sea, toda la escritura, Jesucristo lo resumió en esto. Y dijo, lo importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y si ustedes se dan cuenta de cada una de las frases que están escritas en este texto, comienza con la diligencia, la fe y otras cosas, y termina, en el fondo, el último peldaño de esta escala es el amor, ¿verdad? Pero un amor no es decir yo amo, sino que eso se practica, se siente, se percibe. Y por lo tanto, cuando alguien está sufriendo, yo debo, si quiero, estoy en el proceso de convertirme en discípulo, quiero estar cerca de ese alguien que está sufriendo. Cuando hay alguien que se enfermó de COVID, lo llamo por teléfono, oro por él, oro a través del teléfono. Cuando hay alguien que en este tiempo hay gente sin trabajo y tiene complicaciones económicas y no tiene qué comer, voy y le ofrezco la ayuda que pueda darle, un alimento, algunos pesos o lo que pueda hacer. Y así puedo seguir con una lista larga. Hay muchas formas. Cuando hay hermanas de nuestra iglesia de San Esteban que viven solas y han pasado toda la pandemia solas, pucha, me preocupo, pues es que paso, hermana, le compro el pan, hermana, ¿sabe? Voy a orar por usted. ¿Sabe, hermana? Pucha, la voy a llamar por teléfono. Eso es parte de la práctica del amor. Y esas son características y cualidades ¿de quién? ¿De un creyente o de un discípulo? Discípulo. De un discípulo, ¿verdad? Porque el creyente dijo, yo creo, y con eso quedó listo. Bien, vamos entonces. Las plantas crecen. ¿Crecen las plantas o no? Sí. ¿Y crecen solas? Usted, hermana Gladys, que yo sé que le gustan las plantas, tiene muchísimas plantas. ¿Crecen solas o no? No, hay que cuidarlas y regarlas para que ellas vayan creciendo. ¿Verdad? Hay que hacer varias cosas. Usted dijo, ¿qué más hay que hacer con una planta? Yo les converso. Hay que alimentarla. Yo les converso a mis Usted les conversa, ¿eh? Qué bueno. Bien. ¿Qué A veces más les- hay que hacer con las plantas aparte de echarle agua? ¿Basta con agua, no? sacarle las No, maletas para que puedan Hay que crecer. echarle, Hay que, Limpiarla. hay hay que que sacarle, limpiarla, hay que ir sacándole las malezas, ¿o no?
toda la maleza y echarle vitaminas. Agua. Vitamina, ¿verdad? A veces hay que echarle Exacto. salitre y algunas otras cosas para que la planta pueda crecer. Pero ¿qué pasa con una planta que se quedó siempre chiquitita, no creció nunca y además era una planta floral, pero dio pura hoja y nunca dio ni una flor? O era un árbol frutal y el árbol frutal siempre dio pura hoja y no dio nunca ni una fruta. ¿Cumplió su rol o no? No. 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 No, pues ¿verdad? Ya vamos a llegar a eso, Porque porque a veces nosotros en nuestra vida de fe parecemos plantas de interior, po, ¿o no? No dio fruto. Que no dio fruto, po, ¿o no? Parecemos plantas con pura hoja, ¿o no? Cuando tenemos hoja, po, ¿o no? A veces no tenemos ni siquiera hoja. Y hojas secas. Y hojas secas, pues, ¿verdad? ¿Cómo Sí. creen ustedes que nos mira el Señor? Y eso, el Señor nos está mirando y nosotros bien en nuestro interior, cuando nos miramos al espejo espiritual, nos damos cuenta que tenemos pura hoja seca o pura hojas nomás y no tenemos ni un fruto. Sin embargo, a la hora de mostrarnos hacia los demás, pucha, somos a veces el súper o la súper cristiano. ¿Ya? Yes. Entonces, también el ser discípulo significa que, por ejemplo, lo que decía Pablo, que cada uno piense de sí mismo con cordura, ¿ya? No nos podemos creer el cuento que somos maravillosos, ¿ya? Fuimos elegidos, fuimos tomados por Dios y Él nos ayuda y nos acompaña en este proceso de crecimiento. Entonces, las plantas crecen, los animales crecen, Sí, pues. Sí. También. también crecen, aunque sea el perrito más chico, esos chihuahuas, crecen hasta cierto límite, pero crecen. ¿Las personas crecen físicamente? También. Sí, ¿Crecemos o no? poco a ¿Verdad veces, que pero crecemos? Amén, pues crecemos también. Cuando ya somos adultos no crecemos. Físicamente crecemos. crecemos como Crecemos personas. en otro aspecto, ¿verdad? Crecemos en otro aspecto. Todo lo creado por Dios crece. Entonces viene la pregunta, espiritualmente nuestra vida, la iglesia, ¿está llamada a crecer? Sí. ¿Sí o no? Amén. Sí. Así es. ¿Cuánto vimos en el culto de anoche? Los que estuvieron anoche. ¿Cómo? Habíamos 19 conexiones, ¿ya? En el Sí. mejor momento. ¿Cuánto vi el domingo? Poquísimo. ¿Hace cuánto tiempo que nos vemos a nivel de conexiones? Porque detrás de cada conexión hay más de una persona, hay familias. ¿Hace cuánto que no somos, por ejemplo, 25 conexiones? ¿O 30 o 50? Entonces, algo nos está pasando y la iglesia no es otra cosa Amén. que la suma de cada una de nuestras vidas espirituales. O sea, si yo digo que estoy súper bien espiritualmente con el Señor y me está yendo súper mal, me enfermé, me despidieron del trabajo y pasan un conjunto de cosas, entonces no nos creamos que somos los Job, Ah, sí. uno solo, ¿ya? El Señor, recuerden ustedes, en el plan perfecto, Dios siempre quiere el bien del hombre. Por lo tanto, Él quiere nuestro bien. Y si no nos está yendo bien, busquemos la respuesta en uno mismo y se la podemos preguntar a Dios. Si nuestra iglesia no está siendo la iglesia que queremos, que creemos que el Señor quiere, entonces también busquemos la respuesta en uno mismo y tratemos de contagiar a otros, como decía la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. ¿Ya? Y en la comunidad, en el sector, en la población de Los Valledor Norte, ¿hay donde buscar a más personas que puedan ser discípulos o no? Amén. Sí. Amén. Es un sector bastante popular, vive mucha gente.
hay muchos niños, jóvenes, No, y la verdad es que muchos de los jóvenes principalmente se han convertido en discípulos, pero discípulos lamentablemente no de Cristo. ¿Es así o no? Se han Así es. convertido en discípulos de otras cosas. de los vicios. Entonces, aquí tenemos un desafío y para eso la invitación es a partir por nosotros. Yo trabajar en este proceso para convertirme en discípulos. Entonces, el crecimiento genéricamente, pero estamos hablando de un crecimiento espiritual, se produce por los procesos diarios y no por lo eventual. No es que yo me convierta en discípulo porque un día tuve tanto gozo y en un culto que estuvo tan bonito me impactó y me tocó y me convertí de un día para otro en discípulo. Sino que es un proceso, y fíjense el apellido, un proceso no es semanal, no es dominical, no es mensual, es un proceso diario. Y este proceso diario se alimenta conversando y buscando a Dios diariamente. ¿Y cómo converso con Dios y cómo lo busco a Dios? Que me dé la- La oración. Oración. De la oración, ¿ya? ¿Qué más? Y a cada momento. Sí, pero La ¿cómo lo busco? alabanza. A través de la oración. ¿Qué otra forma? Leer, cantar alabanza. Cumpliendo Cantar los alabanza, mandamientos. ¿ya? Perdón, hermana Jovita. Cumpliendo los mandamientos. Cumpliendo ya Leer la escritura. Leer la la Biblia. escritura, la palabra de... ¿Le ha pasado alguna vez que un versículo o un texto lo han leído muchas veces, pero de repente estamos pasando por unas situaciones muy particulares y volvemos a leer el versículo o el pasaje y encontramos la respuesta al problema que estamos viviendo? Sí. Es a Sí. través de la palabra donde el Señor también nos habla. También La nos habla a alabanza. través de congregarnos. La Y en este alabanza. tiempo, congregarnos significa conectarnos a través de estas redes virtuales. Bien, ¿cómo crecer espiritualmente? Lo que estaba preguntando. Vamos aquí a leer algunos de estos versículos. ¿Qué es lo que dice Mateo 4:4? Por favor, vamos buscando en las Biblias. A ver, le voy a pedir, hermana Jovita, si puede buscar Mateo 4:4. Hermano Andrés con hermana Juanita, por favor, 2 de Timoteo 3:16 y 17, el que está ahí, el segundo. Y hermano Alfonso, si puede buscar, por favor, el Salmo 119:11 y 119:105, los dos versículos. Amén. Mateo 4:4. Con la primera pregunta, la hermana Jovita nos va a dar la respuesta. La pregunta es, ¿cómo dijo Jesús que seríamos sustentados? Hermana Jovita, por favor. Mateo 4. Mateo Él 4:4. Él, Respondió 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces, ¿basta con que nos alimentemos de pan? No, No. de la palabra. Sino que de la palabra. Y eso, estimados hermanos y hermanas, es súper importante. Todos los días, no quiero que suene como una obligación, pero todos los días deberíamos orar, así como todos los días deberíamos leer algún pasaje de la palabra. ¿Ya? Hay diferentes formas, si no tenemos tiempo para leer, ¿ya? Yo lo he estado ayudando, llevo más de un año ayudándolo, mandándole unas reflexiones diarias, que también es la palabra, y hay diferentes otros medios, pero todos los días orar y buscar a Dios en su palabra. El segundo pasaje, hermana Juanita, hermano Andrés, ¿por qué es tan importante leer la Biblia? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es importante o no es importante la escritura? Sí, Todo lo, ¿no? Hartas ¿Eh? cosas, pero es a través de la escritura en la cual Dios se manifiesta y nos permite. Hay otro pasaje que dice que la fe crece por el oír la palabra. Y por lo tanto, si nosotros queremos tener más fe, tenemos que preocuparnos de oír la palabra. Hermano Alfonso, por favor. Salmo 119, el versículo 11 y el 105. La pregunta es, ¿qué sucederá en tu vida cuando leas la palabra de Dios? El 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Está bien, hermano Luis? 105, por favor. ¿Cuánto? El Salmo, el 119, 105. 105. El versículo 105. Ya. 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu lumbrera a mi camino. Muy bien. Muchas gracias. Fíjense ustedes, lámpara, y aquí yo se lo ejemplifico. Una lámpara es algo que alumbra en lo corto. Imagínense ustedes, yo me imagino estas lámparas que todavía hay en el campo, unas lámparas que uno las tomaba y que le echaba algo de alcohol o de benzina. No sé si se acuerdan que uno andaba con la lámpara y le alumbra los próximos pasos. Y una lumbrera es como una linterna. Y la linterna no alumbra solo los próximos pasos, sino que alumbra varios metros hacia adelante, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí este texto es que la palabra de Dios alumbra el paso que tengo que dar hoy día y mañana y pasado mañana. Una lámpara me alumbra lo que está más cercano, pero también dice que es una lumbrera a mi camino. O sea, me va a ayudar a mostrar cuál es el camino que debo transitar en un mes más, en un año más, en 10 años más. Por lo tanto, la palabra es la que nos permite y nos va guiando en nuestra vida. Así de importante es la palabra para poder crecer espiritualmente. Entonces, todos respondimos que no queríamos ser solo creyentes, queríamos ser discípulos. Entonces, para ser discípulos, lo primero es leer la Biblia. Y aquí están los 3 versículos que acabamos de compartir. Lo segundo, importante, vamos las otras hermanas y hermanos que no han leído todavía. La segunda cosa importante es hablar con Dios. Hermana Gladys, por favor, si lo tiene por ahí. Filipenses. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Ya? Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién más está por ahí? Sarita, por favor. Juan 16, 24. Juan 16, 24. No sé si está por ahí. No, parece que no está. Javier. ¿Si está por ahí Javier o no? Aquí estoy. Amén. Bien, Javier, se puede buscar mientras. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Ya. ¿Ya? Ya. Y la hermana, ¿Ya? hermana Anita, Juan 14, si lo puede encontrar, Juan, el cuarto del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 14, del 13 y 14. Entonces, lo primero para recordar y que nos quede grabado, para convertirnos en discípulos tenemos que crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente, ya dijimos y lo justificamos con textos de la Biblia, lo primero es leer la Biblia. Lo segundo es hablar con Dios. Entonces aquí, ¿qué nos puede decir la pregunta que le vamos a hacer a la hermana Gladys? ¿Qué sucederá si oramos por todo? Dice, por nada estéis afanoso,
si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción y gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si oramos, si hablamos con Dios, ¿cuál es la última parte, hermana Gladys? ¿Se la puede repetir? La paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo, en Cristo Jesús, perdón. Amén. Entonces, guardará vuestros pensamientos. O sea, fíjense ustedes, el hablar con Dios nos permite irnos limpiando, nos permite ir escuchando de Dios lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer. El segundo texto. ¿Qué pasará si pedimos específicamente y según su voluntad? Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Entonces, si pedimos específicamente y según su voluntad, Él nos va a escuchar y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, como dice otro texto. ¿Ya? Pero para eso tenemos que estar, yo ocupo un ejemplo. El orar es hablar con Dios, no es un monólogo. ¿Se entiende la diferencia? En un monólogo, ¿cuántas personas hay? Dos. Una sola. En un monólogo, Una sola. una sola, ¿verdad? Y en un diálogo, Dos. dos o más, pero a lo menos dos. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, no es un petitorio tipo petitorio político de estos tiempos que se lo llevamos a Dios, sino que es yo le hablo, pero también escucho lo que Dios me dice. Y para llegar a escuchar a Dios, tenemos que ir madurando espiritualmente. No es llegar y escuchar de un rato para otro. ¿Ya? Vamos al tercero. ¿Cuánto debemos orar, Javier, por favor? 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Y qué significa eso, orar sin cesar? ¿Cuántas veces al día? Las que más se puedan. Lo que más se pueda, ¿verdad? Sin cesar. No es sin César, es sin cesar. Sin detenerse, sin cansarse. Orar cada vez que podamos. ¿Ya? Entonces, si queremos crecer, y nos dice orar solamente media hora el día miércoles en la cadena de oración, sino que dice orar sin cesar. Y el último texto, hermana Anita, ¿a quién debemos orar y en nombre de quién? Juan 14, 13 y 14. Amén. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está clarito lo que dijimos hace un rato atrás, ¿verdad? ¿A quién hay que pedirle? Hay que orar al Padre, en el nombre del Hijo. Del Hijo. Y dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que pasa es que lo hará no a nuestra pinta, no en los tiempos que nosotros queremos, le imponemos, sino que, y tampoco Él escucha aquellas cosas que sabe que no nos van a hacer bien. Por lo tanto, hay que orar, hay que hablar con Dios de manera tal de poder crecer espiritualmente. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Tercer lugar, esto lo vamos a pasar más rapidito. Tener compañeros en otros cristianos, esto significa congregarse, ¿ya? Y fíjense ustedes, voy a leer Hechos 2, 41 y 42. Dice, hay 4 cosas en las que perseveraban los primeros cristianos. ¿Cuáles son?
Hechos 2, 41 y 42. Fíjense ustedes los primeros cristianos. Esto aquí estaba naciendo la iglesia que se llama iglesia primitiva. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, fíjense, como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A eso nosotros nos congregamos, a compartir, a orar, al partimiento del pan y a perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra, ¿ya? Nosotros no vamos a la iglesia a un club de amigos, ¿ya? No es un club social, no es un club deportivo, que lo podemos pasar bien, nos podemos entretener, es importante, ¿ya? Pero lo más importante es justamente lo que decía la palabra. En cuarto lugar, ¿cómo crecer espiritualmente? Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria, no? Hechos 1:8. A ver, alguien que lo pueda leer o de memoria. ¿Qué dice? Ese es un texto bien conocido, ¿no? ¿Alguien lo tiene por ahí? Dice, a ver, Hechos 1:8. 1:8. ¿Sí? Sí. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Muchas gracias. Dice, recibiréis poder cuando. ¿Cuando haya venido quién? El Espíritu Santo. Cuando haya El venido Espíritu sobre nosotros Santo. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder para actuar en nombre de Dios. Nosotros no somos nosotros. Cuando hay imposición de manos, por ejemplo, cuando oramos por un enfermo, es el Espíritu Santo el que actúa a través nuestro. Y fíjense algo que dice en la segunda parte. Me seréis testigos en Jerusalén. Eso significa, dicho en este tiempo, me seréis testigos en tu casa. ¿Ya? En tu casa y en tu barrio. Lo segundo, en Judea, un poco más grande, en tu comuna, un poquito más allá, en Samaria, ¿sabe? En la región metropolitana. Pero además dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? O sea, ser testigo de Dios significa, ¿qué es lo que hace un testigo? Cuenta lo que ha visto, ¿no? Cuando llaman, no sé si alguna vez lo han llamado de testigo, dice, venga a testificar. ¿Qué es lo que vio usted? Y le toman la declaración. Está diciendo que seremos testigos. ¿Testigos de qué? De las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y ha hecho en su pueblo. ¿Bien? Vamos a ir. Estas las vamos a pasar rapidito, después ustedes las ven. ¿Qué más hay que hacer para crecer espiritualmente? Obedecer a Dios. ¿Ya? No significa obedecer únicamente a, no sé, al hermano Luis, a la pastora, sino que es obedecer a Dios. Y en sexto lugar es amar y servir al prójimo. ¿Ya? Todas estas 6 cosas que hemos dicho son los que nos permiten crecer espiritualmente y los que nos dan señales de convertirnos en un discípulo. Bien, entonces aquí viene la pregunta. Si uno tuviera que presentar ante Dios la ofrenda que tiene, ¿ya? El fruto, el resultado de lo que ha sido nuestra vida cristiana. ¿A cuál se parece de estos dos más su fruto? Los dos son un choclo, ¿ya? ¿A cuál se parece el fruto que le mostraríamos al Señor? Desgranado, o sea, todo pelado, sin nada, seco. ¿Ya? Cada uno ahí responde. Y usted está clarito aquí, ¿cuál creen ustedes que le gusta al Señor?
Grande. El, Es granito. el entero, con todo el maíz. ¿Verdad? Todos los Está días. claro que a nosotros también, pues nos gusta comernos la pura coronta sin granos de choclo. No, pues, ¿verdad? En el supermercado no venden las coronas congeladas, pues venden los granos de choclo congelados. Entonces, Dios está buscando personas dispuestas a entregarse a sus procesos, los procesos de Dios, a fin de ver en su iglesia el crecimiento que Él promete. Entonces aquí viene la pregunta para nosotros hoy día. Desde que recibimos al Señor, que no sé cuándo, y ustedes tampoco parece que sabían cuándo, no se acuerdan de qué fecha fue, ¿ya? Pero alguna vez suponemos que lo recibimos. Durante ese tiempo, si tuviéramos que mostrar hoy día, desde ese tiempo hasta hoy, ¿cuáles son los frutos que podríamos decirle, Señor, aquí está mi fruto, esta es mi cosecha, esto es lo que yo he hecho después de haberte recibido y ver lo maravilloso que eras, aquí está, esto te entrego? ¿Qué es lo que diría alguno de ustedes? Al Señor, no a la iglesia, no a la pastora, no a mí, al Señor. ¿Qué le entregaríamos? El momento, el choclo seco. El choclo seco, ¿ya? Pero lo importante, hermanos, hermanas, es que Dios es misericordioso, ¿verdad? Sus misericordias, dice la Escritura, son nuevas cada mañana. Entonces yo lo invito a que después de la clase, aunque tengamos harto sueño, puedan orarle al Señor. Y cada uno de ustedes ve y le compromete al Señor, Señor, sabe, quiero iniciar un proceso, ¿ya? Y cada uno de ustedes verá qué es lo que le ofrece al Señor. Pero debemos iniciar ese proceso. No podemos quedarnos toda la vida como el choclo seco, ese choclo chiquitito, porque un día el Señor es misericordioso y todavía nos tiene con vida y con salud. Amén. Porque viene la pregunta, si no hubiera dado el COVID y no hubiéramos ido para el otro mundo, ¿qué le habríamos mostrado? Ahí el Señor nos habría preguntado. Lástima nomás, no hubiera dado. Entonces, dado eso, yo no los quiero asustar, esto no se trata de asustarlos. Lo que les estoy diciendo es que ese proceso de crecimiento, ese proceso de convertirnos en un discípulo, tenemos que tomar una decisión pronto. ¿Ya? Y su decisión puede ser, ¿saben, Señor? Quiero seguir siendo un creyente. Pero lamentablemente vinieron a este curso y ustedes ya saben lo que significa ser un creyente. Y saben que el premio para el creyente no es un premio muy bueno, porque el Señor no quiere creyentes. El Señor quiere discípulos. ¿Ya? Y fíjense ustedes, me quedan bien. ¿Cómo se hace esto? A través de estos 6 elementos que dijimos: orar, leer la Biblia, testificar, etcétera. Los 6, esto es importante. Hay elementos, hay eventos que son visibles, y aquí está la iglesia. Y un elemento visible es cómo actúa la iglesia, ¿no? ¿Ya? Que en una comunidad, en un sector de Nueva York Norte, que no sé cuántos habitantes serán, pero yo creo que fácilmente en el sector por ahí, unos 10.000 o 20.000 personas, tengamos en el culto de anoche, de aniversario, 19 personas, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y ese es un elemento visible, pero ese es el resultado de lo invisible, de las raíces espirituales que están por debajo. Y ese resultado va a ser mucho más positivo, mucho más visible, con mucha más cantidad de personas creciendo, gozándose, cuando ocurran estas cosas. Una vida de devocional, un evangelismo personal, un discipulado personal, cuando tengamos crecimiento de células. Cuando el Señor ve todo esto, las raíces de este árbol son profundas
y las raíces del árbol son profundas, y significa que lo visible va a ser mucho más potente que lo que tenemos hoy día. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, es decir, de las raíces espirituales que cada uno de nosotros tenga. ¿Ya? Vamos, y aquí voy a ir, la gran comisión, ya lo vimos. El texto, voy a tomar algunos versículos solamente, del 1 al 8, fíjense. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que llevéis más fruto. Ya, fíjense ustedes, todo pámpano que en mí no lleva fruto, nosotros somos los pámpanos. ¿Qué pasa si no llevamos fruto? Será Pues cortado. que Dios nos va a quitar, nos va a sacar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como decía la hermana Gladys hace un rato, hay que sacarle las malezas, hay que podar el árbol para que crezca. Ya vosotros estáis limpios, esto se lo dice a los discípulos por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y me quiero detener en este versículo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este, para que ustedes lo puedan saber y lo pueden buscar después, es un texto que está en el Evangelio de Juan y es una de las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos antes de ir al proceso de la crucifixión. Fíjense lo que les dice en esta parte del versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjense, es como que Jesucristo se los dijo hoy día y en 2 semanas más se lo llevaron a crucificar. Y en la cruz, cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿cuántos discípulos lo estaban acompañando? Lo acompañó Pedro, ¿no? ¿O lo negó? Lo negó. Lo negó y se arrancó, ¿no? Quiso Claro. salvar su pellejo. Y los otros discípulos ni siquiera llegaron. Miren, Cristo les había dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y a la primera que se llevaron a Cristo crucificado, todos se separaron de él. ¿Se fijan? Entonces la invitación acá es a estar juntos al lado de Cristo, al lado de Dios, porque de esa manera ocurre la promesa que está acá. El que permanece en mí y yo en él, esta relación diaria, constante, personal, este lleva mucho fruto. ¿Ya? Voy a... Aquí, fíjense, y no lo voy a leer todo, pero todos conoceremos la parábola de los talentos. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus discípulos y fíjense, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y se fue lejos y después volvió. Y llamó a sus 3 discípulos, a sus tres empleados, a sus 3 siervos. Y primero llamó al que tenía 5. ¿Qué pasó con el que había recibido 5 talentos? ¿Qué le trajo de vuelta? Otros 5. Otros 5 talentos, ¿ya? Luego, y le dice, 5 talentos, bien, le dijo, lo hiciste bien, te di 5 y conseguiste 5 más. Llegando también, aquí, el que había recibido 2 talentos, ¿qué le respondió? Le dice, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. O sea, le dejó 2, los trabajó y de vuelta le dio ¿cuántos? 4 talentos, ¿verdad? Los 2 que tenía más los otros 2 que multiplicó. Pero fíjense al que le dio 1. Llegando el que había recibido 1 talento, le dice, empieza a dar excusas
y dice, tuve miedo, escondí tu talento, toma, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, al que tenía 1, ¿cuánto le devolvió? 1. 1. Y fíjense, esta es la parte que se nos olvida. ¿Qué significa? El que tenía 5 los multiplicó por 2, los duplicó. Y le dijo, bien, buen siervo y fiel. Al que tenía 2 talentos, también los duplicó. Y le dijo, bien has hecho, buen siervo fiel. Pero al que tenía 1, le devolvió 1. Y fíjense, ¿cuál es la recompensa para ese que tenía 1? Dice, siervo malo y negligente. Malo y negligente. Quitadle pues el talento, quitádselo. Y al siervo inútil, o sea, ese que tenía 1 que quedó igual, echadle en las tinieblas. ¿Se entiende o no? Sí. El empatar, el que quedarse con lo mismo que el Señor nos entregó y no ser capaz de aumentarlo, de multiplicarlo, significa ir a las tinieblas. Significa no estar al lado de Dios. Y por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, el quedarnos igual que hace 1 año, espiritualmente hablando, el estar igual que hace 10 años, el estar igual que hace 30 años que podemos llevar en la iglesia, nos convierte igual que el discípulo que tenía 1 talento y se quedó con 1 talento. O sea, él empató, se quedó igual. Y el premio de eso es irse a la perdición. Por lo tanto, este proceso de crecimiento no es una opción, es un desafío y a la vez un mandato que nos deja Dios para poder acercarnos a Él. Ya lo voy a dejar hasta ahí, tenía otro texto más, pero estamos ya como en la hora. También sabemos lo que ocurrió, no sé si recordarán, la higuera estéril, que Jesucristo vio una higuera que estaba seca y llevaba un par de años seca y vio que no daba fruto. ¿Y qué es lo que mandó a hacer con la higuera? ¿Se acuerdan, no? Hermana Jovita, más fuerte, por favor. Que lo cortaran. La mandó que lo cortaran, po. Así de simple. Entonces aquí viene la pregunta, y con esto termino. ¿Tenemos disposición a iniciar el proceso? ¿Queremos crecer en el Señor? ¿Queremos convertirnos en discípulos? ¿O queremos seguir siendo plantas con pura hoja? Sin fruto. Discípulo. Lo que Dios quiere, creo que con los textos bíblicos, no es lo que digo yo le he mostrado los textos bíblicos, lo dice la palabra, está clarito. Y por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, esto es de verdad. El Señor nos invita a un buen camino. Yo felizmente puedo dar fe de ello. El Señor es un Dios bueno con sus hijos. Amén. Amén. Y por lo tanto, si nosotros efectivamente estamos en este camino de crecimiento, yo les aseguro, se lo garantizo, el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a ayudar en este proceso. El Señor quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad. Nos va a llenar de bendiciones. No exento de problemas, no significa que no vamos a tener problemas, pero los problemas los vamos a poder afrontar de una manera distinta. Y vamos a poder contagiar con esto a muchos otros que en este tiempo lo necesitan. Bien, hermanos y hermanas, lo dejo hasta por ahí, por la hora ya estamos, nos quedan 3 minutos y la pastora tiene que compartirnos algo. No sé si queda alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algún reclamo, alguna pifia, algo que no le haya gustado, no sé, cualquier cosa, si alguien quiere compartir o aclarar algo que no le haya quedado claro. Quedamos clarito con lo que no queremos ser los choclos secos. Le quedó clavado el choclo seco, ¿eh?
O los gomeros, pues no seamos puros gomeros y filodendros, ¿verdad? Con pura hoja. ¿Ya? Eso. Seamos la vid verdadera que nos muestra el Señor, pues no seamos liguera estéril, seamos liguera con brevas, con higos, con todo eso. ¿Ya? Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y como de costumbre les voy a compartir luego el video y el material también, se los voy a enviar en los próximos días. La pastora tiene una tarea para que lo vamos poniendo algo en práctica. Adelante, pastora, por favor. Te agradezco todos los mensajes que manda todos los días. ¿Perdón? Te agradezco los mensajes que nos manda todos los días, que son muy hermosos. Y en nuestras vidas. Amén. A ver, quisiera, ¿qué les parece por la hora? Los tengo listos, pero los pasé a PPT y como hay que traspasarlo a PDF, entonces para que mañana le mandamos la lámina, porque son 7 textos en las cuales ustedes tienen que ahí también, en breves palabras, indicar lo que dice el texto en relación a los términos de salvación que hemos aprendido, ¿ya? Para que quede ahí bien recalcado esto de la salvación, que es la obra del Señor que ha hecho por nosotros cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Así que mañana les envío la lámina, porque si lo dicto vamos a ocupar mucho tiempo, así que prefiero mandar la lámina para mañana, ¿ya? Una tareita para la próxima clase. Bien, pastor. Así que me alegro y como vieron, ustedes que ser discípulo tiene un sentido de decisión y de voluntad, pero también una responsabilidad delante del Señor, y que Dios nos ayude en este largo proceso que tenemos y tener esperanza y confianza en el Señor, que a medida que nos capacitamos en la fe, estamos también capacitados para testificar y para también ser un discípulo, ¿verdad?, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga, hermano, esta noche. Amén. Amén. Bien, pues hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Espero que les esté sirviendo esto y la idea es ponerlo en práctica. Ya recuerden que una cosa es lo que podamos entrar aquí a la cabecita, a nuestra mente, pero lo más importante es que eso baje a nuestro corazón. Vamos a pedir a la pastora que nos pueda despedir con la bendición final en esta noche para irnos al descanso.